1, 0, all engine running. We have a liftoff, 32 minutes past the hour. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. RTW Medios y Chino Sánchez traen para ti Así pasa cuando sucede. Bienvenidos a un episodio más de Así pasa cuando sucede y pues me agarran tragando camote aquí en cabina. Doy la bienvenida a Olga Palas, bueno, es un decir muy mexicano, a quien le gusta el camote o llamado también papa dulce. Y rico dulce de temporada justo en estas épocas de 30 de octubre cercano al 2 de noviembre. Pero bueno, todavía estamos cerca a la fecha de Halloween, entonces, bueno, les saludamos con mucho gusto y pues hay que celebrar, caray. Hay que celebrar. Y sea cual sea que sea, vaya, la pues idiosincrasia, tradición, o la cultura, celebración que ganas quieran de echar relajo. Y es que de repente sobre todo en esta época del año se acostumbra por parte de algunos usuarios y de las personas en general de pareciera de confrontar estas dos tradiciones en donde, bueno, se habla de proteger las raíces, la cultura, etcétera, etcétera, y uno, pues yo pensaría, yo soy de los que siempre ha pensado que todo es un sincretismo, que no hay ninguna pureza y que no había por qué proteger la cultura tradicional, porque si la proteges, la asfixias, no la dejas que siga creciendo. La cultura es algo vivo, que si lo enfrascas en algo, pues se va a morir. Sí, como un proceso evolutivo que se va transformando con la cotidianidad de todas y todos nosotros. Así es. Sí, solo que a mí también, quizás esa cuestión de rescate es más por no olvidarlo. Y en lo personal, sí, iré disfrazada a alguna fiesta de Halloween, pero me encanta este simbolismo en torno a los altares, todo lo que representa para muchas familias y la fiesta que hay alrededor. Por ejemplo, San Luis Potosí es uno de los lugares que tienen una festividad hermosa que se llama Chantolo en la región huasteca y pues bueno, bonito tenerla presente. Siempre pues hay que buscar sacar lo mejor de las celebraciones y pues no generar, porque lo que me parece que único genera es un encono, como un odio hacia lo innecesario, una ¿verdad? xenofobia que sí, claro, no es necesaria, que no es, no creo que una cosa elimina a la otra y creo que se puede convivir ambas celebraciones sin pues ser respetuosos para ninguno de los lados, porque somos, al final, todos los mexicanos por lo menos, y creo que es algo que nos caracteriza, somos un mestizaje cultural que si bien fue a la fuerza y a través de las armas, pues igual no podemos negar que existe y que se dio. Hay que luchar por no volver a la sangre y pues utilizar nuestros referentes culturales para construir más la cultura que queremos ser y hacia donde queremos llegar. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Columnas virtuales. Para entrar a la información, fíjense que liberan a estudiante del IPN acusada de robo millonario. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo es que la liberan? ¿Cómo es que estaba detenida o presa sin haber tenido una culpabilidad probada, ¿no? Pues bueno, resulta que Jessica Saraí Espinosa López, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, fue acusada de un robo por 94 millones de pesos y bueno, fue liberada la madrugada de este viernes. El juzgado 50 penal decretó que el estudiante obtuvo su libertad por desvanecimiento de datos. El pasado 15 de agosto, cuerpos policíacos realizaron un cateo en una bodega donde se encontraba Espinosa López, la joven de la que les hablo, quien vendía refrescos
fisco para financiar sus estudios. Aunque el estudiante presentó las copias de las notas de compra del producto, en la bodega adjunta se encontraba una mercancía robada a la compañía cigarrera Philip Morris. Y bueno, Espinosa López ocupaba dicho predio desde hace 1 año y medio y desconocía que sus vecinos usaban la bodega para ocultar la mercancía robada. Jessica Saraí Espinosa López fue detenida e ingresada al Centro de Readaptación Femenil Santa Marta, Acatitla, y bueno, fue acusada de robo agravado y en pandilla. La estudiante de 25 años de edad, junto a otros compañeros del IPN, creó un robot llamado Amepi que ayudaba a invidentes a sustituir a perros lazarillos. Imaginen la magnitud de esto, porque una chava que se está buscando la manera de financiarse sus estudios por una acusación donde aquí queda en duda el debido proceso al que toda persona tiene derecho, es detenida, enjuiciada y al final por desvanecimiento de datos dice no, siempre no, discúlpame. Y es que normalmente esta práctica se ha vuelto ya muy común, bueno, ha sido desde siempre una práctica muy común para las autoridades mexicanas, en donde todos somos culpables hasta que podamos demostrar lo contrario. Precisamente en esto entraría un poco lo que algunas, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, exige y le pide a México que elimine la figura del arraigo, porque básicamente esto es, te atrapamos, te mantenemos encarcelado para tratar de averiguar, a ver qué te podemos sacar, a ver qué te podemos comprobar. Y pues bueno, el arraigo aplica cuando se cacha a la persona con las manos en la masa, in flagranti. El asunto aquí es que, bueno, se se supone que a través del sistema penal acusatorio que entre en vigor justamente en un tiempo ya muy cercano, se puedan evitar estas cuestiones, porque situaciones en las que las pruebas demuestren que la culpabilidad imputada a la persona no es firme, tiene buen sustento, no tiene que llegarse a estas consecuencias. Y es que entre los datos, México se encuentra de entre 99 países en el lugar 79 en el índice del Estado de Derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios solo avanzan si hay sobornos. Asimismo, los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo. Además, existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos. La justicia se percibe lejana, incomprensible, y la falta de acceso a ella tiende a incrementar la desigualdad social. Esto lo advirtieron en el informe y propuesta sobre justicia cotidiana en México que se presentó y que se le entregó al presidente Enrique Peña Nieto, y que uno se preguntaría, bueno, ¿es un oxímoron acaso entregarle algo que habla de justicia a Enrique Peña Nieto? Alguien que a lo mejor no maneja la palabra justicia, ¿tú no has pensado en eso? ¿O cuál sería su interpretación de la justicia? Caro, ¿cómo estás? Caro. Llegué tarde con una justa razón. Tarde pero sin sueño. Exactamente, fui a comprarles un jolovine, dirían por ahí los niños que van a pedir. Padrísimo tu collar. Y muchas gracias. Traigo un bonito collar de calaveras que solo me puedo poner una vez al año. Es una artesanía mexicana, está hecho de barro. Hermoso. Pero nunca se caiga el trique. Y justamente de eso les voy a hablar hoy, de Halloween y de cómo empezó esta tradición y el Día de Muertos también. Excelente, buenísimo. Y pues bueno, nada más para terminar esta información que hablábamos de esta estudiante, pues bueno, aquí habría que analizar el grado de vulnerabilidad respecto del acceso a la justicia de personas que no son hijas, parientes, ni tienen ningún nexo con alguien que pueda acelerar amantes, un proceso, y aunado a lo que comentabas respecto del debido proceso, que es un derecho humano. Y es que la justicia en México es básicamente una víbora que solamente muerde a aquellos que están descalzos. Y en otras noticias, la noticia amable, la noticia jocosa, Caperucita Roja se come al lobo en Chile. Y es que esto pasó porque el gobierno de chileno distribuyó por error el libro erótico Caperucita se come al lobo. Y no seríamos quien para juzgar, nunca me van a oír a mí recomendar las 50 sombras de Grey, pero no seríamos quien, los niños ahorita nos dan clase a nosotros. Claro, pero es mi única defensa. Después de que el gobierno distribuyó en varias bibliotecas de 283 escuelas de educación primaria del país, y pues se dieron cuenta y fuentes oficiales
pues declararon que pasó esto. La denuncia del texto fue realizada por una escuela del municipio de Río Bueno, en el sur de Chile, donde se percataron de la existencia del ejemplar después de que un estudiante le comentara el contenido a un profesor. El libro, escrito por la colombiana Pilar Quintana y editado en Chile en 2012, contiene 6 cuentos eróticos que, entre otros, relatan encuentros sexuales de un profesor con una alumna con un lenguaje explícito. El cuento, que da nombre al libro de 65 páginas, recorre con muchos detalles las peripecias que hace el lobo para llevar a Caperucita a la cama, después de haber sido rechazado varias veces. El alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, criticó la situación y señaló que se trata de un tema peligroso, especialmente en una comunidad rural donde existen niños vulnerables que no tienen un instructivo para abordar el libro. Y es que ¿cómo demonios se te escapan montones de copias de un libro erótico? Pero es que esto sí nos pone los ojos bien claros en esta cuestión de la educación sexual, para que un niño pueda discernir entre esto que le puede lacerar o no, tiene que tener una buena guía, y también no está mal tratar estos temas, pero hay que saberlos plantear también, y una forma de plantearlos no es omitiendo la información. Vaya, menudo confusión que tuvieron, pero es interesante plantear esto de la educación sexual. Y eso no nada más pasa en México. ¿Qué cadena de errores tan grave y tan grande tuvo que haber para que en vez de agarrar el libro de Caperucita Roja con el escote hasta el tobillo y el de otro con una caperuza cerrada como de gente? O sea, ¿qué cadena de errores tuvo que haber? Desde la gente que empezó con este proyecto, hasta la gente que revisó el texto, hasta la gente que lo editó. No creo que hayan cambiado una caja por otra y las hayan mandado a la escuela. Y ahora, ¿los maestros están leyendo los libros que les dan a sus hijos? Sí, bueno, es la primera pregunta. Hay que ver cómo se dieron cuenta. Porque a lo mejor la mamá se lo roba y se lo queda y los papás son muy felices. Y bueno, ¿qué tuvo que, precisamente como comentabas, ¿alguna de qué tuvo que pasar? ustedes tiene cercanía con alguna persona, una niña o un niño que esté en primaria o en secundaria? Sí. ¿Cómo se están abordando los temas? Digo, yo recuerdo cuando me tocaba, pero ahora ¿cómo lo están planteando? Igual, sistema, aparato, reproductor, bla, y sí, y eso lo así. tienen en tercero y cuarto de primaria. En quinto van los papás, en las escuelas de paga, las que tengo conocimiento, van los papás, otra cosa, error. El papá hombre con el niño y la mamá mujer con la niña. ¿Por qué? Porque así van a tocar temas de este tipo y ninguno va a tener ningún problema. Tengo un caso de una señora Nadie que va es a tener una una erección que Exacto, no tenga que es una mamá sola, por decirlo así, quedó viuda, y ella va a tener que ir con la mamá, o sea, con la hija, perdón, y con el hijo, porque no tiene papá. Este tema son cosas que se tratan. No podemos coartar a la gente de vivir la sexualidad, de un derecho que tienen por temor a lo que vaya a decir o por temor al dibujito exactamente. Tengo una anécdota que voy a contar muy rápidamente antes que Cero me vea feo por el tiempo. Y usted no me diga corte. Hubo una vez una niña que tenía un hermano y la mamá los bañaba juntos, el papá era médico. Hola hermano, si me estás escuchando y te suena esta anécdota. Entonces estos niños estaban como enterados del cuerpo y el papá pensaba que era como una buena forma. Claro que tenían 2 y 3 años, una cosa así. Y de repente la niña voltea y dice, ¿qué es esto? Y le da un agarrón al hermano, que el pobre hermano tiró un fuerte aullido. Un fuerte aullido. ¿Cómo no? Claro, porque yo esta persona, voy a tomarlo de este lado. La niña decía, es que yo no tengo uno de esos. La madre... ¿Dónde consigo uno de estos? Exactamente, que después lo conseguí, pero bueno. La madre, que de verdad estaba sufriendo y lloraba mucho. No sabía cómo explicar, estaba esperando al padre, que era doctor para este tipo de cosas. El hermano, a la hora que sale de bañarse, mamá, pásame ese libro, se llama Mi Primera Enciclopedia, traía este tipo de imágenes, abre el libro y le dice, mira hermana, yo tengo uno de estos, tú tienes uno de estos, pero está como para adentro y este está para afuera, es exactamente lo mismo y uno va a otro. Bueno. Si tienes dudas me vuelves a preguntar. Cerró el libro y la madre se ha quedado estupefacta Y las desde cosas ese momento. por su nombre, claro. Las cosas por su nombre y tú no le vas a decir que cuando uno entra al acto y está en el abrazo conyugal, las cosas como son, pero aguas en el lenguaje y en el nivel en el que están hablando. Aquí estamos hablando de una novela erótica que seguro tenía otras cosas y otras connotaciones. explícitas. Es otra Exactamente. Y es también malentender lo que viene siendo la sexualidad según las etapas de desarrollo. Y es que es toda esta mala costumbre que es ya cultural de llamarle por otros nombres a cuestiones tan naturales como decirle pompis a las nalgas o decirle pilín al pene. Por favor, de pene y vulva, punto. señoras, ¿cuántos años tienen? Desde 10. el detectivo en el kinder ya nos habían enseñado ese tipo de cosas y eso fue hace un par de años. Y es que hay que mencionar siempre y poner el dedo en el renglón en donde se trata de la educación compartida.
porque pues desde mi punto de vista debería de haber una materia en la primaria que aborde una educación para el placer, porque el placer no es malo. Exacto, fíjate que sí, la cuestión emocional y psicológica alrededor de la sexualidad, no nada más como el acto del coito, sino Sí, por todo lo que alrededor. todo lo cultural que tiene que ver. Es valiosísimo, y ahí sí pudiéramos evitar también cuestiones de trata, de problemas de abuso sexual, violencia. Que en un estos niño casos. o que una niña pudieran entender cuando están sufriendo un abuso sexual, buenísimo, porque de claro, repente no se claro. da ni cuenta, porque ¿qué pasó? Es que me tocó, pero una cosa es te puede tocar el hombro, de hablar las cosas por su nombre, de enseñarle. Yo me acuerdo un libro de muy chiquita que me compraron mis papás, que era de dibujar y de, pues un libro infantil que se llamaba No me toques, y todo el libro estaba enfocado a eso, a puras actividades de, si alguien te toca el hombro, no es tan grave, si alguien toca las partes que están tapadas con ropa, con la ropa cotidiana, no con traje de baño y con ropa interior, con ropa quizá esté incurriendo en ciertas cosas. Y te lo explicaba de una forma, entonces tú sabes si estás sufriendo un abuso o no estás sufriendo un abuso, hasta para que sus hijos estén más seguros. Y es que muchas de las veces la forma en la que los educan es una revictimización del individuo, el niño o la niña, porque pues la persona, al no saber qué es lo que está pasando, después se siente culpable en un punto en el cual sí existe un estímulo y se siente en algún punto estimulado, evidentemente, siente un relativo placer porque no conoce qué es lo que está pasando. Una persona, un niño de esa edad no va a pensar, me están abusando sexualmente de mí, es únicamente está pasando algo nuevo, algo que no había sentido o que se había sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso podría evitar muchos abusos sexuales y que pues también un niño pueda tener un desarrollo social, afectivo y psicológico mucho más sano al saber qué es lo que quiere y cómo desea obtenerlo. Otra cosa importante, el terror que les tenemos a las palabras. ¿Ustedes sabían que una parte de la masturbación es picarse la nariz? Estás dándole a tu cuerpo un placer No lo a había través, pensado. a través del me agarraste autoconocimiento. completa y absolutamente. De la exploración, claro. O sea, Una masturbación es cuando te estás dando placer a través del mismo uso de tu cuerpo. Picarte la nariz, hacer otro tipo de cosas y no sé qué yo pensé pensaste, que estábamos pero hablando de parafilia. no, eso cada quien, no somos quien para juzgar. Esa no la conocía. Pero ese tipo de yo. cosas, entonces hablar de la masturbación no significa nada más eso, hay que perderle el miedo de las palabras, Claro. hay que saber contextualizar las cosas y cada loco con su tema literal y a cada nivel un nivel de educación. No, pero dejar perdóname, de pero estoy ver- masturbando aquí. No, pero dejar Nunca de ver debí de haber dado ese poder. dejar de ver el cuerpo como algo sucio. Ajá, y verlo como Gracias, un templo. Josué, leíste mi mente. Y en ese proceso de exploración, conocerlo, pero disfrutarlo, y no tiene nada de malo, caray. Sí, pero esto creo que lo heredamos también culturalmente y hay cosas que nunca van a dejar de estar a menos que hablemos directamente de lo que está pasando y pues generemos también ese diálogo, esa discusión que siempre va a ser sana y necesaria para desarrollar las ideas y sobre todo pues ir orientando y desarrollando hacia dónde queremos crecer. Bueno, crecer es muy relativo porque no se trata tanto de crecer como en tamaño, sino de desarrollarlo, de profundizar, de investigar y de darle nuevos sentidos a la vida que queremos tener. This is Music Battle. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday never looking. Estamos escuchando un cover a la mítica banda que, bueno, si ustedes no saben de quién es esta canción, definitivamente han vivido los últimos años debajo de una roca y deberían de meterse un tiro por la cabeza. Estamos escuchando Friday, I'm in Love,
es la canción originalmente de The Cure, se lo digo por si no lo sabían, y esta versión es de Yo La Tengo. Yo La Tengo, que es una banda de indie rock gringa creada en 1984, ya tiene bastante tiempo en los escenarios, y esta es una versión que acaban de hacer de esta mítica canción Friday I'm in Love, y describe perfectamente el mood de este viernes de despeinar la cotorra. Diría tu compañera Carolina, ¿quieres hablar de eso? No, ya Ok. lo tengo bien hablado, gracias. Pues entonces trépale y vamos a escuchar La Friday siguiente. I'm in Love. Sunday always comes too late. Friday never hesitate. Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to see your shoes and your spirits rise. Knowing a true friend just right at the sound. ¡Ay! ¡Qué bonito es volar! ¡Qué bonito es volar! A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. A las 2. ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Subir y dejarse caer. Y bueno, acabamos de escuchar La Bruja, esta canción que es un son jarocho inusual porque, bueno, es de Sotavento, Catemaco, pero bueno, tiene una melodía que rompe con los sones jarochos tradicionales, y se trata de La Bruja, esta vez cantada por Eugenia León y Lila Downs. Me encanta esta rola en esta versión porque las dos le meten todo el feeling. Y bueno, a propósito de estas temporadas, justamente La Bruja representa una de esas tantas leyendas que en el sur se dicen, en aquellas regiones rurales en las que hay poca luz, en las que se dice que de forma de mujer hay quien necesita chupar sangre. Y bueno, La Bruja es quizás algún precursor de la leyenda del chupacabras, pero bueno, atemoriza, y también se dice que es una fantasía sexual masoquista muy común en el sur. Hola Lilith. En Tehuantepec, pero bueno, es parte de nuestra música tradicional veracruzana y pues se las dejo Hoy para que viernes- la disfruten. Viernes de covers sin querer, pero vamos a escuchar un poco más Cover sin querer. de La Bruja para que nos deje unas mordidas. ¡Auch! Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, don't think it's gonna die right. It's our town, everybody scream. This town of Halloween. Esta rola que estamos escuchando se llama This is Halloween, es un cover sin querer, aquí diría Cero. Viernes de covers. Es de la película, por si alguien no lo sabe, The Nightmare Before Christmas. ¿Quién Es- no podría saberlo? Mucha gente, no creas. Pero este es de una compilación, un CD que se llama The Nightmare Before Christmas Revisited. Esta versión es de Marilyn Manson. En este mismo disco hay gente como Korn. Está Rodrigo y Gabriela, que son dos guitarristas, yo creo que los mejores de México. Si no los conocen, por favor, conózcanlos. Felipe Calderón los conoció en la Casa Blanca y Obama se los presentó porque aquí no los apoyamos. Y es una De hecho, canción... hay una anécdota muy curiosa de Roberto, Rodrigo y Gabriela, que no los aceptaron en el conservatorio. Entonces dijeron, no sirven para esto de la guitarra. Y se fueron a Tokio. Y se fueron a Tokio a Gracias, tocar. a hacer y uno todo. de los conciertos más grandes. Halloween es una de mis fechas favoritas, ahorita les voy a platicar por qué. Y esta cancioncita tan romántica se la dedico a mi querido y amado esposo, Doroteo, ahí te va. Ay, Y vas a dolor. ver que sí voy a ganar, trépale. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, don't think it's gonna die right. It's our town, everybody scream. This town of Halloween, the one hiding under your bed.
and make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. You might try and hide and you might try and pray, but we all end up the remains of the day. Well, our girl was a beauty known for miles around. ¿Te escuchamos? A ver, ¿Listo? ¿qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a Remains of the Day de el soundtrack del Cadáver de la Novia de Corpse Bride, También de Tim Burton. también de Tim Burton, y pues obviamente relacionado tanto con Halloween, tanto con el Día de Muertos, porque esa escena, por todos los colores, las calaveras y todo está, Tim Burton se inspiró en el Día de los Muertos original de aquí en México. Qué bonita sincronía tenemos hoy, cara. Claro que sí. Estamos como on fire. ¿Ves? Es como nuestra Navidad, brujas del mar. Yeah. O sea, nosotros Ya bien se armó una brujas y aquelarre aquí. Aquelarre, nosotros por brujas favor. y cero bien romántico. Está Ey, como no, Sí, no, discúlpalo, no, discúlpalo, pero tiene que no Así estar es, en contexto así para es. que sea cero. Sí, tengo que desencajar, si no, no me siento a gusto. Vamos a escuchar un Pues poquito vamos. más de la rola. Oh yeah, come on boys, pick it up. Like it. Okay, Jonesy, take it. Damos la bienvenida a nuestra queridísima Vamos, interventora, Karen. Vamos. la que Hola. nos va a decir qué canción gana hoy. Hola Karen, ¿cómo estás? Podría estar mejor, pero en esta ocasión el amor me gana. Soy fan de las historias de amor, dramáticamente, y no me importa que haya sido en una fecha tan macabra, No es macabro, ahorita te voy a explicar por qué. Macabrona. pero sí, hoy gana la canción de Caro. Gracias. Porque me quiere aquí, esposo. Ahí te va, de parte de las dos. Esta romántica canción, The Nightmare Before Christmas Revisited, This is Halloween, Marilyn Manson. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween.
que les haya gustado mi rola. No crean que fue mi vals, ni mucho menos. No quisiéramos saber qué haces con esta canción, Caro, pero... No quiero saber tú qué imaginas que yo hago con esta canción. No quisiéramos, tú no quieres saber qué... Me imagino que tú te imaginas que yo me imagino lo que haces con esta Bueno, canción. el punto es que la canción ganó. Qué chida y pues qué padre que sea emblemático de su aniversario. Sí. Y a ver, La cuéntanos por qué, sonrisa de Caro. Caro. Nos da la ¿En curiosidad. serio quieren hablar de eso? Me puedo Nos echar da todo la el programa. curiosidad. ¿Podríamos adelantar la sección? Eso sí podríamos hacer. Podríamos adelantar mi sección y les podría explicar más o menos por qué se trata de eso. ¿Están de acuerdo? ¿Votos a favor? Pues vamos a... Hoy es viernes de Caro, entonces... Solo porque mañana es mi aniversario y si no me descontrolo y me pongo loca. Pues pasemos a la sección entonces de Caro para que nos explique, ya de pasada, lo que representa en su historia matrimonial esta canción. Etiqueta de barrio. Traes todo hoy, el hit en este viernes caro. Y Viernes de Caro. vamos a empezar con etiqueta de barrio. Venga. La etiqueta de barrio hoy se trata de, literal, quiénes somos. Todos venimos de un barrio, venimos de esta tierra que nos ha visto nacer. De un terruño. Y hay dos costumbres bien disímbolas y la gente pensaría que absolutamente del otro lado se contrapone una con la otra. Y por eso vamos a empezar a analizar primero qué es Halloween y qué es el Día de Muertos. Obviamente el Día de Muertos todos lo sabemos, pero vamos a encontrar esta concordancia y van a ver que no están tan alejados uno de la otra. Halloween como tal, no era el nombre original, pero nace en Irlanda en el año 100 después de Cristo. Era un festival pagano celta, tenían a sus sacerdotes, a los druidas, que festejaban el Samhain. Samhain se llama así, y es una palabra gaélica que se llama fin de la cosecha. Los irlandeses, la gente, los celtas, celebraban su año nuevo el 1 de noviembre, es decir, acababa la cosecha, no tenían obviamente ni navidades ni este tipo de cosas, acababan la cosecha y en ese momento, el día que acababan la cosecha, al día siguiente, iban a comenzar un año nuevo, porque era un año para empezar a vivir el invierno, para otro tipo de cosas, exactamente. Ese día comentaban ellos, los paganos, que había una variación entre la frontera de los vivos y los muertos. Era incierto que pudiera pasar la noche antes del año nuevo, que fuera el 1 de noviembre. Los celtas almacenaban provisiones, encendían fogatas, todo esto para ahuyentar los malos espíritus. Y, importante, se disfrazaban, entre comillas, con pieles de animales y máscaras feas. Estos disfraces eran para ahuyentar los espíritus malos que venían y que no se metieran con las cosechas del año que entra. No era tan terrorífico como lo vemos. Los celtas también tenían muchas celebraciones, sí había aquelarres, pero acuérdense que esto de las brujas es mucho más antiguo, cuando se juntaban a través para hacer ciertos ritos, ciertas cosas, así como nosotros nos persignamos y te encomiendas a las brujas. No estoy haciendo una comparación, no quiero herir susceptibilidades, pero hacían ciertas cosas para mejorar, hacían brebajes, hacían cosas, se dicen que curaban, que eran como nuestros curanderos, pero no vamos a meternos ahí. El Día de Muertos, por otro lado, tiene una historia muy diferente. El Día de Muertos, lo que se trata es de invocar, es decir, recordar a través de los pensamientos a nuestros seres queridos. El 1 de noviembre es a los niños, a las almas buenas que se van, y el día 2 es a los adultos. Si hablamos de que estamos recordando a nuestros muertos y si hablamos del tiempo, espacio, horario, el 31 de octubre al 2 de noviembre, si vamos de Irlanda para acá, es más o menos la misma hora. Algo hay energéticamente en ese momento. Es un sábado mayor también, por si buscan otras religiones, y son momentos de inicios energéticamente convenientes o energéticamente posibles. Por eso escogimos casarnos un 31 de octubre, y un día que estábamos tonteando porque ni siquiera fuimos novios, mi esposo y yo, se nos ocurrió decir que si nos casábamos un Halloween, y justo al año siguiente caí en sábado, como este año, cada 6 años, muchas gracias. Entonces ya van 6 años. Exactamente. Vamos a recordar tanto algunas cositas del altar de muertos.
vamos, ya tenemos muchas acepciones, ya hasta ponemos brujas y calaveritas en el altar de muertos, pero si se dan cuenta es una concordancia entre los dos. Los dos hablamos de ritos, los dos hablamos de invocación, los dos hablamos de ir, se podría decir que hasta profanar a los cementerios y que la gente esté sentada con el mariachi, con lo que sea, y eso lo permite la religión cristiana y católica. Entonces, tenemos un serio problema ahí con estas cosas porque al fin y al cabo los ritos son muy parecidos. Un altar de muertos debería tener 7 niveles. En el primer nivel, esos se podría también, Dante Alighieri estaría muy de acuerdo y serían los niveles del inframundo. Entonces, fijan, siempre concordancia en todo esto. El primer nivel debería ser donde se coloque el santo que se veneraba. El otro nivel es el purgatorio, por decirlo así. Y son estos 7 niveles, estas 7 caminos que lleva un alma de una persona que empezaría en el piso, es decir, empezaría en el infierno, para llegar a una sanación. Y con todos estos símbolos que tenemos, la sal, la cruz, el cempasúchil, obviamente, y el cempasúchil, por ejemplo, vas haciendo el camino con estas flores que son tan olorosas, porque el muerto, supuestamente, su alma puede llegar a hacer este tipo de cosas. La cruz de cal, para que se limpien de todos los pecados. La sal, la magia que tenemos nosotros y que rodea el altar de muertos, que es cuando una persona, el 3 de noviembre, llegan las personas a comer estos alimentos y los alimentos no tienen sabor, es decir, pierden la esencia. Hablamos de esencia, hablamos de cosas, hablamos de cuando una puerta se abre mágicamente y todo el mundo decimos, no digas que pase alguien porque a lo mejor es un espíritu, ¿qué tal? Tenemos todos los seres humanos las mismas creencias y son puntos energéticos bien correctos y bien determinantes en todas las culturas. Algo hicieron nuestros antepasados para dejarnos este tipo de cosas abiertas y algo estamos siendo nosotros. A mí no me da como miedo, y gracias por la música, no puede estar peor. No me da miedo, pero sí es un momento de inicio, es un momento energético correcto. Entonces cada quien con sus sustos y sus acepciones, tengan o no puertas cerradas, pongan velas, pongan sal, y al fin y al cabo es la esencia de la gente que queríamos nosotros los mexicanos traer de regreso, o la gente que los druidas querían, las energías que no querían tener cerca de ellos. Sí, interesante la vinculación, muy interesante, y sobre todo por esta cuestión que día a día va siendo nuestra identidad y nos va vinculando también con otras personas, pero y que no están hablando de gatos negros, físico. Es la misma gata nomás que revolcada, es otra acepción, son otros conocimientos, con otro sincretismo, exactamente, u otros partes culturales, pero al fin y al cabo es eso, recordar y volver a la esencia que somos todos. Y es que es una gran conexión, porque ahora en la era de la información me parece que si algo nos ha enseñado la tecnología es a mirar hacia nosotros y darnos cuenta de que estamos también conectados, de que hay una especie de conexión analógica. Nuestras neuronas están interconectadas, hacen sinapsis entre ellas, y todos los humanos somos como un gran cerebro. Cada uno de nosotros constituye una neurona, y en la medida que podamos hacer sinapsis con el otro, podemos contribuir a generar cualquier cosa que queramos o que nos interese generar. Por eso yo adoptaría por desechar la cuestión del nacionalismo, porque el antagonismo innecesario, y más sí, que nada. esa xenofobia que muchas de las veces se aplica como si por ser puros o por si no adoptar otras prácticas u otras tradiciones nos volviéramos impuros. O rescatar las fechas y abrazarlas, cara, y disfrutarlas en su plenitud. Al final nos enriquecemos todas y todos. Si en Harry Potter hubo calaveritas de azúcar, de hecho, cuando dirigió Cuarón, ¿por qué no vamos a estar orgullosos de eso y llevarlo a las últimas consecuencias? Sobre lo que decía Cero de que todos estamos en esta sinapsis, hay una idea, una religión, no sé cómo llamarle, que se llama los archivos acásicos. Es decir, y lo voy a poner así en palabras muy burdas, hay un internet ya existente de todas nuestras almas, nuestras vidas pasadas y la alma perpetua del universo, que está en esos archivos, y las historias solo se repiten hasta que se van pasando. Eso me sonó muy el campo de los muertos de Avatar. ¿Se acuerdan de la película? Sí. Es algo, interconexión que exacto, había, y vale la pena investigarlo. Y estaba latente. Vale la pena investigar todo este tipo de cosas, porque al fin y al cabo somos materia, y lo que va a quedar nuestro es la esencia. Y la energía. Sí, y jamás vamos a desaparecer, porque aunque muramos, la Tierra seremos parte de ella, y quizás seguirá girando. Podamos florecer como algo más hermoso de lo que somos ahora. ¿Qué?
fucking nightmare. Y bien, en el tema de hoy estaremos analizando cómo la justicia se utiliza únicamente con fines políticos principalmente, y aquí es la pregunta que yo haría: ¿cómo podemos confiar en que se va a ejercer la justicia si tenemos ya conocimiento o por lo menos muchas sospechas muy fuertes de que quien la ejerce está corrompido, es corrupto? Aquí me parece que en una reflexión muy profunda que he llevado a cabo durante varios días, he llegado a la conclusión de que México está lleno de leyes. México en el papel sería el país más perfecto de toda la orbe, de todo el mundo. Lo que pasa es que esas leyes no se aplican por la corrupción. Y también yo me preguntaría, ¿no sería ya un momento de dejar de hacer leyes? Porque ¿de qué sirven? ¿De qué sirven las leyes si no se aplican? Hacen falta otro tipo de proyectos. Caso concreto, el de la llamada o mal llamada por el marketing reforma educativa. Eso no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral aplicada a los maestros. Si habláramos de reforma educativa, ¿qué contenidos, qué currícula, cómo vamos a formar a nuestros ciudadanos? ¿Qué ciudadanos necesita el país? Si se va a hacer a través de competencias o no, que eso estuvo en boga y de repente se desolvidó. Sí, y sobre todo que haya un equilibrio, porque muchas de las veces es que el pretexto más socorrido es: lo que necesita la industria es esto. ¿Por qué la industria tiene que dictar cómo vamos a educar a nuestros hijos y a exigir, y muchas de las veces, ciertas competencias? Más bien, habría también que generar ese equilibrio para que haya innovación, porque no estamos generando tecnología, no tenemos empresas culturales, industrias culturales fuertes, no podemos generar una visión de nosotros como mexicanos, como cultura, porque no hay la infraestructura. En cine, por ejemplo, las películas que se llegan a hacer y que son con apoyo gubernamental y privado, pues muchas de las veces son únicamente refritos, imitaciones de un cine norteamericano que no tiene nada que ver. Y no porque decir, bueno, todo el cine norteamericano está mal. Claro que no, hay muchas obras importantes de arte, hay mucho cine importante, pero nosotros como mexicanos, ¿cómo vamos a tener la oportunidad de generar cultura o productos culturales en donde podamos vernos a los ojos y reflexionar acerca de lo que está pasando entre nosotros? Y justamente esta formación crítica o autocrítica, vaya, siendo redundante, hacia nosotras y nosotros mismos, tiene que ver también cómo se ha orientado el paradigma o la perspectiva de lo que se necesita para poder tener un empleo. Pero ¿qué tipo de empleo? A mí me ha tocado dar clases en licenciatura y me llama mucho la atención, no diré los nombres de las instituciones, pero me llama mucho la atención que a veces se les educa para no cuestionar, para no organizarse y solo para servir a las necesidades laborales únicamente. Pero, por ejemplo, para tener un criterio cultural, para tener una formación que incentive la participación entre las personas, que sean más selectivos en lo que van a consumir y cómo van a consumir, y no nada más hacer la mano de obra, está muy grueso. O sea, por ejemplo, se le está dando mucho hincapié a las tecnologías, qué bueno, pero también una formación sólida social nos hace muchísima falta. Sí, a una formación mucho más humanista, y que pues cuando quitan materias como por ejemplo la filosofía de la currícula, que igual tal como está, el hecho de que la hayan quitado y pues presupone que hay una pérdida de un conocimiento, pero igual no hay tampoco esa planeación más compleja de la currícula, porque no necesitamos únicamente mano de obra calificada, necesitamos ciudadanos pensantes, exacto, creativos, vivos, que puedan transformar. Propositivos y activos. Sí, y que pues en eso creo que en la educación sería la base para resolver muchas problemáticas: violencia de género, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y sabes que lo que comentaba Cero,
lo concateno mucho con esta infravaloración que le damos a las cosas teóricas, como la filosofía, como la sociología, como la psicología, o bueno, como las materias que quieras que son teóricas, que no son las que me hacen ver las cosas de manera tangible. ¿Y por qué lo señalo? Porque generalmente estamos de hay que hacerlo ya, hay que movernos, hay que ver los resultados, hay que palparlo, cuando hay que orientar bien qué es lo que estamos palpando, es decir, replantear y pensar bien en el fundamento que le da el origen a las cosas. Es decir, imagínense que un diputado no plantea bien un fundamento de un derecho humano y dice, porque se me antoja, llego a la Cámara de Diputados y quito este derecho. Pues ya está pasando con la ley Fayad. Está pasando, entonces... Que para empezar la ley Fayad, tiene 43 o 23 errores ortográficos, para empezar. La ley Fayad es una Y no se vayan tan lejos. Es una aberración. ¿Ustedes se acuerdan en clase de primaria la clase de civismo? Claro. Ahorita ya no llevan civismo. Ya no está. Están peleando por regresarla. Pero ¿cómo amas a tu país? ¿Cómo amas tus lábaros patrios? ¿Cómo te da cierta identidad? Creas una visión y es la búsqueda de identidad, de pertenencia, de lo que somos y por lo que luchamos. Si estamos quitando este tipo de materias y para empezar tenemos el país más obeso después de Estados Unidos, quitas también educación física porque vas a meter computación. De acuerdo, sí tiene que cambiar las cosas, pero no es una cosa por otra, como decía Cero, es hacer un análisis de dónde está el país, a dónde lo quieres llevar y no nada más hacer obra barata. China tiene mano de obra barata y vamos, tiene otras, culturalmente es totalmente diferente. ¿Quién somos nosotros? Como decía Cero también en las películas. Vamos a dejar de copiar. Tenemos tanta identidad, tenemos tantas cosas de los que estar orgullosos y que presumir al mundo y el mundo lo consume y está dispuesto a consumirlo bien, bien caro también. Vendámoslo así. Y adelante. Y esa crítica justamente nos lleva a pensar por qué tenemos nosotros como ciudadanía poder de cuestionar y de hacer o de efectuar muchas cosas en nuestro entorno más inmediato y más en más sentido amplio. Porque también esto de la criminalización de la protesta es un tema muy, muy, muy delicado, toda vez que por cualquier situación que genere disenso se está cometiendo un montón de aberraciones en contra de la dignidad humana impresionantes. Y otra cosa que también está bien grave y es tomado en cuenta, todos decimos vamos a protestar, vamos a hacer, vamos a parar las labores. ¿Cómo está protestando la gente? Tampoco sabemos hacerlo. En China lo que hacen, y no comparo a China, un saludo a mi suegra que es de por allá, pero de verdad no comparo. ¿China poblana? Simplemente no, de China capital, septentrional. Cómo la gente crea un caos allá en las empresas. Trabajan tiempos extra, crean una sobreproducción, llenan las bodegas, tienen un inventario atiborrado, no lo pueden vender. Están generando un caos, produciendo más cosas, no haciendo plantones, no haciendo paros, no diciendo, pues no damos clase aquí en Oaxaca hasta que se caiga el cielo y empiecen a llover hamburguesas. Ese tipo de cosas no lo podemos dejar pasar. No todo lo que no estemos de acuerdo tenemos que hacer este tipo de cosas. Y eso viene, volvemos a lo mismo, desde el civismo, desde saber qué vas a hacer tú al respecto. Porque a lo mejor no pasas, sigues dando clase y no pasas calificaciones, los chavos presentan examen y tú te quedas con la información. Tenemos que ir avanzando, no retrocediendo. Eso tenemos que entender los mexicanos y ya. También sensibilizarnos respecto de, bueno, ¿por qué se llega a una protesta social? ¿Hasta qué punto llegas porque la autoridad no te hizo caso y estás hasta el hartazgo y una desesperación tal que dices, bueno, es que si no me pongo aquí, ¿cómo le voy a hacer para que me hagan caso? Para que me resuelvan, para que podamos entablar un diálogo. Y es que precisamente uno de los ejemplos más palpables que podríamos tener es las acciones que lleva a cabo la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores, que están vinculados también con estos paros, esta forma de protesta que, si bien pueden llegar a tener sus razones como todas las personas, no es la forma más adecuada en la cual lo llevan a cabo. Muchas de las veces sabemos que estos son presiones políticas de ciertos líderes que pretenden obtener algún tipo de beneficio y pues aquí estaría sobre la mesa el hecho de que por un lado está pues la aprehensión en contra de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CNTE, que se les acusa de pues allanamiento de las instalaciones de la Junta Distrital de Tehuantepec del Instituto Nacional Electoral previo a elecciones federales del mes de junio pasado. La toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, entre ellas la refinería Antonio Dovalí en Salinas Cruz y el centro de distribución y almacenamiento en Tule en la zona conurbada. Aquí pareciera que es
una cuestión únicamente política, porque esta justicia se utiliza para desmantelar un movimiento de cierto tipo, que podremos estar o no de acuerdo con la forma en la que hace las cosas, pero al final está buscando una solución por parte del gobierno federal. Efectivamente, hay mucho que cuestionarle a la CNT y al CENTE, pero me parece que el hecho de que el Ejecutivo utilice la justicia únicamente para quitarse problemas no puede ser. Si cometieron crímenes, efectivamente, bueno, que los paguen. Porque estaba leyendo yo una columna, que no la pude encontrar, pero en uno de los puntos que establecía era como que se les acusaba de motín. Supuestamente se te puede acusar únicamente de motín cuando tratas de impedir que alguna autoridad lleve a cabo la ley. Ahora, es importante tener en cuenta que la autoridad está obligada constitucionalmente, si lo quieren checar, está en el artículo 1 constitucional, de respetar protocolos de actuación adecuados para una cuestión de orden social, y no debe de usar la represión como la única manera en la que se pueda resolver una situación así. Esto es interesante porque también, si nos metemos un poquito más a esto de la protesta social y los movimientos sociales, también están estrategias para no caer en las provocaciones del Estado, que está esperando que hagamos cualquier cosa para decir, órale, está rompiendo el orden, órale, te meto al tambo, ¿no? No caer en estas provocaciones. Justamente se habla del movimiento no violencia, que es también responder estratégicamente a el Estado y decir, oye, no me estás haciendo caso, negociemos en el sentido de, ok, si voy a bloquear esta calle es porque no me estás escuchando, pero no voy a llegar a estos actos violentos, y si no, escúchame, caray, y no reprimir esto. Y esto también está cañón porque los protocolos de actuación y seguridad en México no se ven aplicados. Y bueno, pues es por eso que decimos que la justicia está al servicio de unos pocos, y esos pocos son corruptos. No se lleva a cabo el protocolo adecuado para la aprehensión de estos maestros. Ya están incluso algunos de ellos en una cárcel de máxima seguridad. Uno se preguntaría si acaso tendrían que estar en una cárcel de ese tipo, siendo que algunos de ellos si tienen delitos o acusaciones, son del fuero local, del fuero común, no son del fuero federal. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo. Damos muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este episodio del podcast. Doy la gracia a mi queridísima Caro Robles y Olga Palacios, que me acompañaron en este viernes de Despeinar a la Cotorra. Viernes de brujas, exactamente. ¡Auch! Les dejo mi Twitter, @CA_RoblesG, las mayúsculas con mayúsculas. Síganme escribiendo y vamos a hacer quiniela. A ver de qué hablamos. No vamos a hablar de eso. A ver de qué hablamos en Etiqueta Urbana el viernes que entra. Muy bien, y mi cuenta en Twitter es Olga con ¡A Palacios. Ahí nos escribimos y nos damos seguimiento a múltiples noticias. Y bueno, aprovechen este espacio también para señalar o indicarnos cuáles son sus inquietudes. Y bueno, les dejo mi Twitter, @X3R0 con número GL. Nos escucharemos la próxima semana porque tenemos mucha información que analizar, y si llega a pasar la mentada ley Fayad, pues todo lo que hagamos en una computadora, incluso a robar a Enrique Peña Nieto, podría costarnos la cárcel. Esto es una ley que vemos cómo piensan los priistas, que en lugar de empoderar al ciudadano tratan de sujetarlo y de amordazarlo por todos los medios posibles. Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka. Yo, this is the end. Hemos terminado. Esta fue una producción de RTW Medios. Nos escucharemos si así pasa cuando sucede.